Estuvimos dialogando con el diputado provincial Juan Pablo Funes porque, bueno, él preside desde ayer que terminó de conformar la Comisión de Asuntos Constitucionales, va a presidir esa comisión. Él presentó un proyecto que ya tiene estado legislativo, es un proyecto de declaración nada más, pero la idea es que se debata, se instale nuevamente el tema de la necesidad de designar a un defensor del pueblo de la provincia de San Luis, esta figura tan importante que establece la Constitución provincial y que desde el año 2004 está acéfalo, digamos, no hay defensor del pueblo. Si ustedes se acuerdan, yo ayer estaba buscando antecedentes, una de las personas que ha estado muy preocupada por este tema ha sido el profesor Tochi Moreno, que ha generado una cuestión judicial que se archivó, y que cada vez que asume un vicegobernador, que es, quien tiene a cargo como presidente provisional del Senado y como encargado de la legislatura, bajo su órbita, la Defensoría del Pueblo, él le pide que lo designe, también a los diputados, pero bueno, no ha tenido suerte. En el año 2004, Jorge Aníbal Sopeña, que era el defensor del pueblo, le comunica a los diputados y senadores de que se le acabe el mandato, que había que generar una nueva designación de defensor del pueblo. No lo hacen, él termina su mandato y en ese momento el doctor Héctor Toranzo, que era el defensor del pueblo adjunto, siguió ocupando el cargo como diciendo, bueno, Sopeña terminó su mandato, yo sigo. ¿Te acuerdas que se lo denunciaron que había tomado ese usurpación, ese cargo de facto, digamos? Sí. Y bueno, terminaron haciendo un vacío y tuvo que irse, no le dejaron de pagar el sueldo, no lo dejaron ir a hacer sus informes a la legislatura como lo tiene que hacer un defensor del pueblo, y allí modificaron la ley que establecía de 4 años de mandato, se lo redujeron a 1 año de mandato con la posibilidad de 1 año más de reelección. Bueno, lo cual hizo inviable que alguien pueda ocupar ese cargo. Bueno, hubo varios Porque fue un problema de una interna rodriguezaísta. Exacto, sí. Entonces, como ellos habían copado y habían usado como oficina de ocupación de los legisladores con mandato concluido, la Defensoría del Pueblo, todos eran secretarios de alguna Defensoría del Pueblo, se había generado una interna en el rodriguezaísmo que terminó cuando Bayone y Mabel Leyes logran la ley esta con la designación por 1 año. Sí. ¿No? Bueno, y de ahí no hubo más voluntad política por parte del gobernador, del todo el sistema político, lamentablemente, y no les interesa nombrar a este defensor del pueblo, y que no lo ha impulsado el oficialismo, porque se necesita, Mario, una cantidad de diputados y de senadores mayoritario que lo impulsen, que propongan el nombre y que luego lo voten también por mayoría. Entonces nunca va a haber este consenso necesario y es muy difícil poder instaurarlo. Vamos a escuchar la palabra de Juan Pablo Funes, que fue el que presentó la iniciativa, el proyecto de declaración, y bueno, esto nos decía. Nos hace verlo esto de la audiencia pública, esto de las subas desmedidas de diferentes o las solicitudes de diferentes subas en diferentes ámbitos, no solo la luz, el gas, también en Transpuntano y en diferentes ámbitos, y vemos que hay órganos que la Constitución ha previsto y que no están siendo cumplidos. Entonces en ese sentido nos quisimos expresar, quisimos manifestarnos porque nos parece absolutamente importante que se puedan manifestar los ciudadanos a través de estas instituciones, no solo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, sino también en estas instituciones que tienen una defensa acérrima de los intereses del pueblo. Pero ¿y por qué análisis hace? Porque bueno, usted también en su momento formó parte del oficialismo, que fue el que ha dejado pasar ya más de 15 años sin nombrar al defensor del pueblo. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, no sé bien en los intereses, obviamente que yo soy un poco más joven y uno empieza a ver algunas situaciones y entiende que hay que hacer una autocrítica y analizar y decir, bueno, hay instituciones que si la Constitución lo marca hay que respetar.
Me parece que en su momento ha sido un error esto del cambio de duración del mandato, de 1 año, y la posibilidad de una sola reelección. Eso hace que constantemente estén en proceso de cambio, y me parece que eso debería ser de mayor tiempo. Bueno, para eso hay que cambiar la ley y hay que empezar a trabajar un poquito sobre la ley de defensoría del defensor del pueblo, pero lo que es cierto es que la Constitución lo manda. Entonces por ahí también vamos desde acá de la Comisión de Asuntos Constitucionales, vamos a trabajar un poquito en la ley para ver si transformándolo y cambiándolo podemos empezar a pensar en que exista ese órgano que sea funcional y que sobre todas las cosas pueda defender a los ciudadanos, porque muchas veces se ven absolutamente desprotegidos. El caso de la audiencia pública de Sal evidenció esto, pero hay muchas otras situaciones que también lo necesitamos profundamente y funcionando. Y ustedes, bueno, pueden hacer un proyecto de declaración, pueden solicitarle. En realidad nosotros hicimos una manifestación para empezar a discutir sobre el tema, porque no se estaba discutiendo, si bien han hecho presentaciones diferentes bloques en estos años, Sí. Pero no se estaba discutiendo en la actualidad. Me parece que es un tema que hay que empezar a discutir. La forma de la designación, se necesitan una cantidad de diputados, una cantidad de senadores en conjunto. Sí. Bueno, el problema es que la composición actual de la Cámara de Senadores no estaría dando la conformidad. Entonces ahí es donde nosotros no podemos designar o proponer a un defensor del pueblo. Por eso le solicitamos al Poder Ejecutivo que empecemos a dialogar sobre esto, porque hay muchas personas de mucho prestigio en San Luis que pueden ocupar ese lugar y que pueden estar siendo defensor del pueblo y ocupar y cumplir con la Constitución. Me parece que la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene que, si hay algo que tiene que primar, es el respeto a la Constitución, y el gobierno de la provincia, más allá de quién sea su color político, no está cumpliendo con la Constitución, y nosotros creemos que es momento de que se empiece a debatir, quizás no para este año porque no está previsto, pero para el año que viene sí, para los próximos 4 años de gobierno de la provincia sí. Y sobre todas las cosas porque dentro del Poder Legislativo hay un conjunto de personas que trabajan en la Defensoría del Pueblo y que hoy no están teniendo un rol activo, y que podríamos tener a esas personas trabajando en la defensa de los ciudadanos, que nos parece algo muy importante. Esta es la palabra de Juan Pablo Funes, que presentó este proyecto de declaración, ahora presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y bueno, él dice, está bien, hay que hacer una autocrítica, pero en realidad fue el sector del oficialismo el que nunca quiso designarlo. Ha habido muchísimos proyectos en la legislatura para hacerlo. Mira, Fidel Haddad, cada vez que hablaba en la Cámara de Diputados, le recordaba al oficialismo el hecho de que no había defensor del pueblo por responsabilidad de ellos. Y nunca ha habido voluntad política de tratarlo, evidentemente. Y la verdad que, bueno, por eso me llamó la atención en la presentación de este proyecto por parte de él. Está bien que él ahora integra un bloque de la oposición, ya no es del oficialismo. Pero bueno, la idea que tiene, y está bien que lo haga, es impulsar el debate sobre la necesidad de designar al defensor del pueblo, que la verdad que es una figura muy importante para... Él lo decía porque se dio cuenta, o bueno, todos nos dimos cuenta que la verdad que, por ejemplo, en la audiencia de DESAL, en la audiencia pública que convocó la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para tratar el aumento que solicita EDESAL, hubiera sido bueno que haya un defensor del pueblo defendiendo precisamente los intereses de todos los vecinos de la provincia. Mira, Verónica, como en otros casos pasa a nivel nacional, digamos, ¿no? El interés por no designar defensor del pueblo surge claro de los abusos que permanentemente comete el gobierno manejando el Estado, ¿no? Y salvo la etapa de Domínguez, que Domínguez fue un defensor del pueblo para olvidarse, porque además politizó de una manera espantosa la Defensoría del Pueblo. Los otros 3 defensores del pueblo que tuvimos, Barbeito, Estrada y el doctor Sopeña, hicieron aportes, a mí me parece que muy significativos, muy importantes a los derechos colectivos, ¿no? Al respeto de los derechos colectivos. Barbeito le tocó formar la Defensoría del Pueblo, y tuvo en este sentido una serie de disposiciones que adoptó que tuvieron mucha repercusión y que terminaron con abusos que se estaban cometiendo en el ámbito estatal. Entre ellos, por ejemplo, una cuestión que es muy, muy común que acontezca,
el hecho de que los funcionarios no te respondan. En aquel momento, en una causa iniciada por un maestro, a la que el entonces subsecretario de Educación no le contestaba, dictó un antecedente señero, ¿no? El funcionario te tiene que responder, por sí o por no, pero te tiene que responder. Imagínate lo que pasaría hoy. Sí. Fíjate lo que sería con la administración de Rodríguez Sá y las barbaridades que se cometen en el ámbito de la administración y el silencio de los funcionarios ante pedidos concretos de los ciudadanos, ¿no? Así que ahí tenés un caso. Y después hubo, recordémoslo, a raíz de cuestiones que después se han repetido, como los de violencia sobre jóvenes en las noches en San Luis, que después del caso Bea, la participación, por ejemplo, del doctor Sopeña fue muy significativa en la forma en que se comenzaron, y después se abandonó eso totalmente, a hacer los controles nocturnos. Y el doctor Estrada ha tenido también así hecho, estoy recordando, simplemente cuestión de ponerse a buscar, porque están los informes además de los defensores del pueblo, estaban obligados a hacerlo. Tenían que hacer 2 veces al año un informe ante la legislatura provincial. Y fíjate la cantidad de abusos que está habiendo de parte del Estado que afectan colectivamente a la comunidad en la política de vivienda o en la no política de vivienda de Rodríguez Sá. Ahí tenés otro ejemplo de lo que se podría hacer en materia educativa, en materia de otorgamiento de subsidios, de dinero, la manera en que se nos afecta a todos colectivamente, las presiones de los políticos, de los funcionarios, sobre sectores de la comunidad, del plan de inclusión social, etcétera. Todas esas cosas las tendrían que tratar la Defensoría del Pueblo. Sí, porque recordemos que la Defensoría es el organismo que puede actuar frente a hechos u omisiones de la administración pública provincial, también, o de sus agentes, de sus funcionarios, por ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, inoportuno de sus funciones, de las funciones de la administración pública provincial. Recordemos que nada más que tiene competencia ante cualquiera de estos problemas que uno tenga con la administración pública provincial. Pero también lo que pasa es que una opinión de un defensor del pueblo cuando está fundada tiene una incidencia evidente, ¿no? En realidad el defensor del pueblo lo que hace no sanciona ni nada, lo que hace es se expide ante casos concretos, ¿no? Sí. Y el caso concreto podría ser el hecho de que no te responde. Un funcionario, vos le estás preguntando cosas y no te las responde, ¿no? Te ignora directamente, por ejemplo. Y en todo lo que tiene que ver con los derechos colectivos, es el defensor del consumidor nato, por ejemplo, ¿no? El defensor del pueblo. Tenía un programa, me acuerdo en su momento, dedicado a esto. Pero bueno, esa gente está trabajando ahí sin ningún tipo de trabajo concreto, Mario. Claro. En la Defensoría del Pueblo. Hay varios empleados ahí, quiero decirles que existen desde, muchos años. Desde que... Sí, de que estuvo funcionando la Defensoría del Pueblo, que terminó de funcionar, terminó de estar presente o designado un defensor del pueblo en el año 2004. Así que imagínate esa situación de estos empleados también, que eso lo planteaba también el diputado, ¿no? Funes. Sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando las prevenciones que existieron, por ejemplo, cuando la designación del doctor Estrada o del doctor Sopeña, era su cercanía al Poder Ejecutivo. Sí. Y era una cuestión que Adolfo había cuidado con la designación de Barbeito. Sin embargo, hay que decir que fueron correctísimos funcionarios, ¿no? En el cargo, ¿no? Bueno, gracias Verónica, nos vemos enseguida. Gracias. Vamos a la pausa y las noticias, ya continuamos.